Si tú eres como yo, que tiendes a relacionar frutas con gente joven, la verdad es que aquí te traigo una fragancia que no es tan juvenil. No digo que a la gente joven no le vaya a gustar, puede gustarles igual, pero a mí me parece que tiene algo que la hace distinto de los simples frutales aniñados que podemos encontrar en perfumería. Esto yo diría que es bastante más maduro, sin ser demasiado maduro, digamos. Es maduro, pero sigue siendo una fragancia muy agradable que le va a gustar a cualquier persona que disfrute de estos aromas frutales, pero no tan juveniles. Quédate conmigo si quieres saber más. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y sí, como puedes ver, hoy vamos a hablar de una de las estrellitas de Mugler. Este es Angel Nova en su versión Eau de Parfum. Este es el formato de 30 ml, también viene en 50 y en 100 ml. Este formato pequeño aquí en Chile anda en los equivalentes a unos $65 más o menos. Las fragancias Mugler suelen ser más o menos caras. En cuanto a su aroma, la verdad es que esto, como te dije antes, es un aroma frutal de todas maneras, pero tiene, además del tema de la fruta en la salida, que dice frambuesa, lichi, en el corazón rosa de damasco, y en la base Akigalawood y Benjuí. En el fondo tiene una madera y una resina en la base. Por supuesto, esto está considerado una fragancia de la familia olfativa ámbar floral. Y la verdad es que lo que más destaca es esta salida frutal. Es una salida frutal ácida. Yo no sé si es el lichi o solamente la frambuesa. Me da la impresión de que la mezcla de ambos, porque la frambuesa también es una fruta ácida. Creo que el conjunto es el que hace que esto se sienta como una salida bastante ácida, dulce pero ácida, cosa que a mí me encanta. Y a pesar de que no tiene notas atalcadas de ningún tipo, yo siento por ahí un leve deje, una leve sensación atalcada. Eh, a mí me gusta mucho. La rosa principalmente es lo que destaca un poco más cuando ya se va sentando esta parte de la salida, porque la salida sí es un poquito estridente. Si se te pasan las atomizaciones, yo creo que esto podría ser un poquito molesto para ti y para tu entorno. Por este tema de este toque dulce, pero muy, muy cargado a esta parte más ácida. Hay que tener cuidado ahí. Yo siento que esto es principalmente un aroma frutal, dulce, ácido y con un leve toquecito de talco. Creo que eso hace que este frutal sea distinto. No es el típico frutal dulcecito que va a encantar a cualquier niñita. No, esto es para alguien que gusta de cosas ya un poquito más complejas. Yo lo veo de esa forma. Y además con este toquecito de talco que a mí me encanta, mientras sea muy leve, me va a gustar mucho, pero que podría a lo mejor distanciar un poco a las chicas más jóvenes de esta fragancia. No sé, es mi idea. Lo digo porque a mí a los 20 esto, no sé, no estoy muy segura de que me hubiese gustado. Hubiese preferido a lo mejor algo más dulce, más menos complejo, más fácil de llevar, una cosa así. Pero hoy en día a mí me parece que esta es una fragancia frutal, pero para nada simple y no es tan fácil de llevar. Eso sí, esta es una fragancia que la tienes que probar. En cuanto al comportamiento, la verdad es que mi piel, que no retiene bien las fragancias, alcanza a estar bastante bien, bastante perceptible, unas 4, dependiendo del clima, 5 horas, más o menos.
me parece bastante bien para hacer una fragancia frutal. Ahora yo la veo bastante veraniega, más que o primaveral. Creo que la podrías usar también si te gusta mucho en climas más fríos, porque no es una fragancia suavecita ni ligera, creo yo. Es bastante intensa para mi gusto, me encanta eso, pero no es para cualquier uso, para cualquier persona. Esto, como ya lo dije antes, es mejor probarlo antes de comprarlo, porque no le va a gustar a todo el mundo. No es tan fácil de llevar. eh, Podría funcionar bastante bien en día, noche, en cualquier ocasión. A ver, la estela de esto es bastante fuerte la primera hora, puede ser. Si se te pasan las atomizaciones, insisto, esto podría ser bastante malo para ti y para quien esté a tu lado. Así que mejor ir con cuidado, ir probando de a poquito. Si es que te gustó el perfume, ir probando de a poquito, a ver hasta dónde puedes llegar con él. La verdad es que a mí me gusta mucho. Yo uso como 6 atomizaciones de esto. Me siento súper cómoda, pero no estoy muy segura de si esto me sentiría muy cómoda llevándolo a una oficina, por ejemplo. Creo que ahí hay que tener un poquito de cuidado. En cualquier otro tipo de ocasión yo lo veo bastante bien, bastante más más de ocasiones nocturnas también puede ser, de clima cálido, pero ocasiones más nocturnas. Durante el día, insisto, midiendo las atomizaciones, puede ser también muy agradable. Depende mucho del gusto de cada uno. En cuanto a las similitudes, se le ha comparado con Delina de Parfums de Marley. Tienen rosa, también ese perfume contiene lichi, también tiene ese toque como de salida un poco ácida, dulce pero ácido. Me encanta también, pero la parte frutal destaca muchísimo, muchísimo más de lo que lo haría en Delina. En Delina sí, la parte floral se siente más. Aquí es principalmente esta fruta, pero con ese toque entre ácido y atalcado que, como te digo, lo hace distinto, que a mí me encanta, pero que para algunas personas puede ser un poco molesto. Hay que tener cuidado ahí y hay que probarlo. En cuanto al género, la verdad es que yo lo veo súper femenino. O sea, si eres hombre y te gustan las frutas, a lo mejor podría ser porque es un dulzor y un frutal fuerte, distinto, pero no lo veo ni unisex ni masculino. Para mí esto es femenino de todas maneras. ¿Y a quién se lo recomiendo? A mujeres adultas, de 30, 35 hacia arriba también. No, no les veo un uso tan de niñita, quinceañera, veinteañera. Podría ser, pero no lo veo muy como que les vaya a gustar mucho. Sí, como te digo, es el uso más informal. Yo no lo veo tan como para oficina o formal. Podría ser un formal nocturno de ocasiones de una fiesta. Fiesta formal, me refiero, cóctel, una cosa de ese estilo. Podría ser. Pero principalmente primavera, verano, creo que está más adecuado por ser un frutal. Eh, pero si a ti te gusta este tipo de aroma, llevarlo el resto del año, la verdad es que no creo que vaya a ser un problema. Y si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo. Bye.